Bueno, vamos a ir hacia la tercera y esperamos la última parte del sudeste asiático. Habíamos dejado, compartimos pantalla, habíamos dejado justamente viendo el imperio Khmer y ya pasando dentro del sudeste asiático a lo que va a ser justamente el otro gran reino, que va a ser el vietnamita, ¿sí? Actual Vietnam. Pero como dijimos, recuerdan ustedes, al principio en el primer video, Vietnam estuvo bajo la influencia china, es más, estuvo ocupada de forma directa por distintas dinastías chinas. El origen de los vietnamitas no son originarios de la región del norte del actual Vietnam, sino del sur de la China. Es un pueblo que se va a ver desplazado y va a ir conformándose justamente una identidad en lo que es el Golfo de Tonkin y este terreno de Gran Valle, del Río Rojo y el Río Negro, eh, que es un terreno a la vez bastante montañoso, muy diferente a lo que es el sur de Indochina. Vietnam, desde Tonkin hasta el sur de la península indochina, del reino Champa, hasta todo lo que se conoce como Annam, ¿sí? Va a existir un proceso de unificación a partir de la tercera dinastía nacional vietnamita, la dinastía Lý, que va justamente protagonizar un proceso de modernización, expansión poblacional, expansión del campesinado, que llega hasta el siglo XVIII. El origen de la dinastía Lý es en realidad una reacción nacionalista ante la presencia y el sometimiento chino que se produce durante el siglo XV al siglo XVI y va construyendo en esa reacción nacionalista el Estado centralizado que tendrá nombre Dai Viet, ¿sí? Que irá cambiando a lo largo del tiempo este nombre. Y va a estar regido por un monarca que gobernaba por decreto divino, pero a la vez es una, también está, acá vemos la síntesis, el sincretismo de esta siempre particular región, porque a la vez que tenía las mismas atribuciones que podía tener el rey, emperador Khmer, Camboya, en la actual Camboya, de ser un rey y a la vez un dios, acá justamente gobernaba por decreto divino, pero a la vez vemos la influencia china al tener un cuerpo de funcionarios al estilo mandarín, ¿sí? Reclutados a través de un sistema de exámenes de estilo chino neoconfuciano y adoptar la figura de Confucio y el valor confuciano como parte del régimen de gobierno y de la aristocracia vietnamita. Hay una particular leyenda sobre el rey Lý y su reacción nacionalista que tiene que ver con la leyenda de la tortuga y la espada que ustedes pueden leer más detenidamente luego. Pero la influencia china, decía, retomaba, aunque se vayan a liberar, va a perdurar en la conformación del Estado vietnamita, en la forma de gobierno de una corte al estilo confuciano que va a apreciar justamente la escritura que es adoptada de China. La actual escritura vietnamita es una escritura que van a promover los misioneros franceses para justamente hacer qué cosa, que los vietnamitas se diferencian y se separen de China y el legado chino y por tanto también se separen de su propia cultura, adoptando con la caligrafía occidental su propio idioma, construyan un propio idioma nuevo que es el idioma vietnamita, que originariamente usaba la caligrafía china, ¿sí? Pero vamos a ver, en la arquitectura china, en los templos, en las tumbas imperiales, todas inspiración, influencia china, especialmente budista. Los rasgos originales de Vietnam tienen que ver con este carácter confuciano del Estado y con el poder absoluto del soberano, ¿sí? Que impide a la vez la formación de una casta militar, de una aristocracia política y una jerarquía religiosa, ¿sí? O sea, es
el soberano y el pueblo. En una economía siempre de base agrícola, de expansión del cultivo del arroz a través de tierras que pertenecen al monarca y eran distribuidas y redistribuidas periódicamente para evitar la concentración en pocas manos. Y esto es un rasgo especial de la cultura y la conformación aldeana de los vietnamitas, ¿no? Una idea de una economía moral que era atendida desde el soberano hacia los comerciantes, hacia los artesanos y hacia el campesinado. Y a la vez, en esta redistribución de las tierras había un elemento central que era la expansión de las conquistas de tierras. Justamente a medida que crecía la población, había un límite para la redistribución de tierras y por tanto eso creaba tensión social y esa tensión social se resolvía a través de la búsqueda de la expansión, ¿no? Entonces el conflicto político era controlado a través de la colonización de nuevas tierras y esto justamente es la expansión desde el norte del Dai Viet, en la bahía de Tonkin, hacia el sur de Anán y lo que sería el delta del Mekong, actual Saigon, ¿no? Actual no, porque ya se llama Ho Chi Minh, que en ese momento pertenecía a los camboyanos. Lo que va a suceder, que es en 1620 caen los Li y el territorio queda dividido en dos estados dominados por dos familias, los Trinh en el norte, con capital en Hanoi, y los Nguyen en el sur, con capital en Hue. Hue se encuentra justamente en el centro del actual Vietnam, ¿no? En el paralelo, nada más ni nada menos, del que luego va a dividir el Vietnam del Norte del Vietnam del Sur. Y va a ser el centro del conflicto eh, en la guerra de Vietnam. Por eso lo remarcamos. Las revueltas campesinas y las guerras periódicas, las guerras civiles periódicas, van a terminar fragmentando y provocando la decadencia de este territorio. Y son los Hue, gracias al apoyo de los cañones franceses, que logran la unificación en 1802 y construyen el primer imperio. En esta región del sur, donde los Hue tenían dominio, previamente existía el pueblo Champa, ¿sí? Que vivió entre 192 a 1832, un estado hinduista, situado justamente con centro en el delta del Mekong, de una etnia lingüísticamente conformado básicamente por un pueblo malayo-polinesio, que era el pueblo Cham. A lo largo de los siglos, el reino Cham sufrió siempre el avance de la colonización, como dijimos recién, del pueblo vietnamita. En 1471 fue derrotado por Vietnam y pierde la mayor parte de su territorio, y desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII perteneció a Nan, ¿sí? El Champa es reducido y concentrado en el estuario del Mekong, luego, y durante el siglo XIX, es absorbido por Vietnam. Hoy, el Cham son mayoritariamente ellos practican el Islam, son musulmanes, y conforman una minoría dentro de Camboya y dentro de Vietnam. Siam. Siam, en el 1400, es un estado más consolidado y más fuerte dentro del continente. El estado de Siam, actual Tailandia, va a tener la particularidad en toda la región de no sufrir en forma directa la colonización, la presencia del imperialismo francés o británico, justamente porque su ubicación territorial entre la conformación del imperio de Indochina francesa y el imperio de la India británica, en su ubicación particular como estado tapón entre esos dos pueblos, y a través justamente de una gran diplomacia que van a llevar adelante los reyes y los emperadores de Siam, luego Tailandia, van a permitir que siempre el Estado se mantenga independiente.
pero son las características originales. Fundado a mitad del siglo XIV por un príncipe Tai, ¿sí? Tiene la particularidad los Tai de ser, al igual que los vietnamitas, una raza en particular mongola, emparentada justamente con los vietnamitas y que fueron desplazados producto del avance de la expansión Han, ¿no? Del sur de la China. Son originarios del sur de la China y se desplazan a esta región. Y van a fundar un imperio con capital en Ayutthaya, ¿sí? Que se ubica acá, a 70 kilómetros del actual Bangkok. Ayutthaya es una capital de este imperio que va a llevar adelante un proceso de unificación y absorción de los estados de Sukhothai en el centro y Chiang Mai en el norte, favorecida por el enfrentamiento de los estados limítrofes de estos estados con Birmania, y a la vez, luego cuando se conforme, va a sufrir constantemente el vasallaje y la invasión por parte de Birmania, el estado limítrofe al oeste de Tailandia, ¿no? Hasta la llegada de la irrupción europea. Una significación de esto es justamente cuando Birmania invade Ayutthaya, decapita a todas las estatuas de Buda. Esta es una particularidad, ¿por qué? Porque a la vez no está decapitando una estatua de Buda, está, reafirmamos esto, decapitando al rey del Imperio Xi'an. Justamente en la cabeza de gobierno, este soberano divino, que era fuente de justicia, de riqueza y a la vez de la religión budista, construye un Estado centralizado con una amplia burocracia, una avanzada legislación y a la vez una cerrada estratificación social. En 1584-87 se vive un largo periodo de estabilidad a partir de ese momento, de prosperidad, con éxito en guerras hacia sus vecinos, especialmente los camboyanos quemeres y los laosianos, y la absorción, como dijimos, de estos otros reinos hacia el centro y norte, pero a la vez vive una estratégica subordinación y vasallaje a China, ¿sí? A cambio de la importación de ricos productos que se exige en las clases dominantes, eh, que son justamente las sedas, las lacas, las porcelanas, que ya hemos visto en el primer video. En el siglo XVII, estos mercaderes chinos son reemplazados por mercaderes musulmanes y luego por los mercaderes europeos que van a comprar arroz, madera, especies, ¿sí? También drogas los, a los tailandeses. En 1688, un alzamiento contra los franceses cierra el tráfico a los europeos. En el siglo XVIII los birmanos van a invadir la región, en 1767 van a destruir Ayutthaya, como dijimos recién, y luego justamente producto de esta destrucción se va a desplazar la capital hacia el sur, hacia Prao Chapak, donde se va a construir una nueva dinastía, que es la dinastía que va a subir en 1781 a través de un golpe de Estado, que va a proclamar el rey Rama I, que es justamente la dinastía que continúa hasta la actualidad con la coronación hace muy poco tiempo de Rama X. Acá vemos la parte de la ceremonia de coronación. Esta, si nos hablamos de una dinastía que continúa a través de generaciones, hablamos de estabilidad, prosperidad y continuidad política, una política conservadora y que está ligada, a pesar de que el rey tiene una figura todavía prácticamente omnipresente en la política, en la representación pública, en la cantidad de imágenes que tiene en la ciudad de Bangkok y a todo lo largo del reino, a la vez la cantidad de monumentos que tienen en la capital, estamos hablando de un régimen hoy de golpes de Estado, ¿no? De dictatorial prácticamente, que es
el régimen tailandés. La nueva capital va a ser Bangkok, con nuevos templos, muchos de ellos construidos con piedras traídas de Ayutthaya y también productos de los saqueos de Laos. Es una avanzada centralización directamente con clientela que rinde hacia el rey, no va a haber señores intermedios y a la vez el nuevo rey, Rama, va a incorporar a su corte representantes de las diversas etnias y las diversas religiones. Pasamos al siguiente espacio, que es el espacio birmano. En él conviven tres etnias que van a dividir el territorio, los San, los Mon y los birmanos, que se van a enfrentar constantemente entre sí hasta que se unifican y enfrentan, ¿no? Es una recurrencia esto, desplazar las tensiones internas hacia el exterior, van a enfrentar a los tailandeses, justamente decían. El reino birmano, en 1546, se unifica con la ayuda de los portugueses y ocupa temporalmente Ayutthaya en 1569 hasta su destrucción, como vimos, en 1767. Este es el periodo de esplendor, el periodo de mitad del siglo XVI, que se va a producir una transición progresiva del hinduismo pagán hacia el budismo, y que va a ser la base de la civilización birmana y parte de la identidad nacional y el destino dentro del sudeste asiático. El budismo va a inspirar todas las manifestaciones culturales, tanto cortesanas, ¿no? como también de base popular. El reino birmano va a vivir un declive progresivo del siglo XVII, también producto de su capital, del ser parte de una capital costera hacia el interior, y esto va a provocar la desvinculación de las rutas comerciales y va a llevar a un progresivo aislamiento que recién se va a recuperar a inicios del siglo XVIII con la conquista y la destrucción de Ayutthaya, y luego con la colonización directa por parte de los británicos en el siglo XIX. Laos. Laos es la cuna del pueblo laosiano y es una rama étnica dentro del pueblo tailandés. Habita justamente esta región que está recorrida por el río Mekong, al interior de la península indonesia. En el siglo XIV construyen un primer estado, el estado de laosiano de Lang Sang, el reino del millón de elefantes, justamente un símbolo de toda la región, los elefantes. Iba a vivir un periodo de esplendor entre 1637 y 1694 con la defensa del budismo Theravada. Y luego van a vivir una crisis y una desintegración prolongada que comienza en el último tercio del siglo XVII y termina siendo un estado vasallo del reino de Siam. Pasamos ahora a los principados de Bahía, tal cual como nos define Wolf y podemos distinguir en el texto de la colección del siglo XXI. Los principados de Bahía están distinguidos a diferencia de los reinos de tierra adentro, por ser puertos comerciales situados en los litorales y en los litorales marítimos y en las desembocaduras de ríos, con una economía dependiente no del cultivo y la extensión de arrozales, etcétera, sino centralmente del comercio, ¿sí? Existían obviamente cultivos de riego, pero no existía trabajo obligatorio. Centralmente su riqueza provenía de ser centros comerciales. Esos centros comerciales es producto de tener un papel estratégico dentro de las rutas marítimas, ¿sí? Comercio estaba en su mayoría guiado y ejercido por extranjeros que se establecen en barrios. Cada colectividad extranjera se establece en su propio barrio, barrios separados, que de acuerdo a su origen tienen justamente una voz dentro de la corte del rey de este principado.
y constituyen justamente una clase independiente por su origen extranjero y le dan el carácter cosmopolita a toda esta región, ¿sí? Y a estos centros urbanos tan particulares. Y estaban igualmente sujetos al rey y sujetos a la corte. ¿Qué quiere decir sujetos? Que dependían del comercio y el poder establecerse de tener el aval y pagar aduana y tributo a estos reyes y la comida era proveída por esclavos que trabajaban en las fincas circundantes a estos principados y en los campos del interior, ¿no? Los campos selváticos, ya dijimos, mediante el método de la tumba, roza y quema, de las poblaciones tribales del interior de las islas, que servían de vasallaje al rey del mar, al rey situado ya en la desembocadura del río, desembocadura marítima del río o en el litoral. Un ejemplo de esto es la isla de Bali, que pertenece a este grande y extenso archipiélago, ¿no? Que conforman hoy Indonesia, un archipiélago malayo, digamos, étnicamente y geográficamente recordamos, como decíamos en el primer video, Indonesia pertenece a un archipiélago del Sonda. Junto con el archipiélago de Filipinas, es lo que vamos a trabajar en esta parte. La isla de Bali prima hasta el día de hoy las costumbres locales, van a adoptar el hinduismo, ¿sí? Que va a sincretizarse con los antiguos cultos a los antepasados y a los dioses sagrados de los lugares, ¿no? El dios de la montaña, el dios del sol y la supervivencia de comunidades aldeanas. El rey es el receptáculo de la naturaleza, consagrado por el Brahman, que a la vez, como dijimos, es asesor del rey, pero también es astrólogo, es el custodio de las tradiciones y de la autoridad del rey. A la vez este archipiélago se le suma la isla de Sumatra y la isla de Java, que tienen casos particulares de ser a la vez reinos, como dijimos, costeros de bahías, pero también de desplazarse hacia el interior de estas dos grandes islas que conforman este archipiélago. Estos reinos son el reino de Vijaya, este imperio que es del siglo VII al siglo X, que se expande a partir de Palembang en el sur, acá lo tienen en el sur de la isla de Sumatra, y que va a dominar este paso estratégico que es justamente el estrecho de Malaca, en la península de Malasia. Se va a extender, dijimos, de la península de particularidad, se va a extender de la isla de Sumatra hacia la isla de Java, pero también centralmente hacia la península de Malasia, o Tailandia. Y va a dominar de esta forma las rutas comerciales, transformándose en una potencia marítima y en el siglo VII llegando a colocar incluso un miembro de la propia dinastía Sirivillaja, no sé para qué la nombro, si no la sé pronunciar del todo bien, en la misma corte y trono que Mer. O sea, veamos la influencia que logra tener. A este primer gran conformación imperial, que va a durar aproximadamente 6 siglos, ¿sí? 7 siglos, lo va a continuar en esta misma territorialidad otros imperios. El imperio Kadiri o Kediri, que es justamente su nombre producto de su ubicación, ya estamos hablando de la isla no de Sumatra, sino la isla de Java, que es atraído por las riquezas del imperio anterior, un rey, que es el rey Chola, que es un rey que tiene su origen de la India, ¿no? Tamil Nadu del sur de la India, lanza incursiones navales sobre el puerto de Srivijaya y termina conquistando la isla y el reducto de Kedah para formar el reino de Kedaram en 1025 con centro en la isla de Java.
A esto lo sucede el imperio Singasari en 1222 hasta 1292, es el estado sucesor, ¿sí? Que alcanza una potencia regional en el sudeste asiático, controlando también, al igual que sus antecesores, las distintas rutas comerciales y expandiendo su influencia a toda este archipiélago de islas. Hasta llegar al más importante del momento, que es en el siglo XIV, el estado Majapati, con centro también en la isla de Java, que va a dominar el gran comercio, las grandes rutas comerciales que van a unir China, India y Tierra Firme. Y llega a ocupar no solo el territorio de su antecesor, sino expandir su territorio hasta las islas de Filipinas. La decadencia de la dinastía Mahapati se va a producir por las disputas al interior de la corte, pero también producto de que la represión a distintas revueltas campesinas, aldeanas, producto del exceso de tributación, va a provocar que esa represión lleve a la desolación de las islas, a un caos productivo y por tanto junto con el avance de las incursiones chinas, que como vimos, la expedición de Zheng He, etc., empiezan a hacerse en esta región, pero sobre todo a otro elemento que vamos a introducir ahora, que es, y vamos a ocuparnos en detallar, que es la creciente influencia del Islam, ¿no? Acá encontramos la tercera cultura que empieza a incorporarse en la región. Esto va a provocar la rápida desintegración del imperio Mahapati, de origen hindú-budista, y la rápida absorción del Islam por parte de los comerciantes y los gobernantes de la costa, ¿no? Acordémonos siempre que estos reinos son reinos costeros, son reinos comerciantes, y la conversión de los comerciantes a un reino, a una cosmovisión diferente va a llevar aparejado también la absorción de los gobernantes de esta cultura. Así es que el Islam llega a la región en forma muy parecida a lo que llegaron las religiones hinduistas y el budismo a través de las rutas de comercio. Ahora llega a través de los comerciantes árabes y los comerciantes persas que van a navegar desde Occidente hacia el Oriente, recorriendo la costa de la India desde el siglo VII, y que ya tenían establecimientos antes en Cantón y Sumatra. Pero a partir del siglo XI se produce un intenso tráfico árabe desde Sumatra hasta Madagascar. En estos estados costeros del norte de Sumatra se van a empezar, de Malasia se van a establecer los primeros musulmanes y van a construir estas rutas de comercio pasando esencialmente ahora por ellos. A fines del siglo XIII empiezan a surgir en la región los primeros estados propiamente islámicos, y a fines del siglo XVI la mayor parte de la península malaya y las islas de Indonesia se habían convertido al Islam. La expansión del Islam comienza desde el oeste del archipiélago, con fragmentadas pruebas que van surgiendo, ¿no? De la tendencia luego arrolladora hacia las distintas áreas de conversión de toda la península y todo el archipiélago. Un proceso que al principio fue lento para luego convertirse ya en masivo. El Islam y su vínculo con la política en la región. El Islam, al igual que las anteriores formas de cosmovisión, pasan a ser un vínculo ideológico que viene a medida, prácticamente empalma muy bien con estos emporios comerciales del Índico hasta las Filipinas. Da legitimidad a los príncipes de las bahías y también a los piratas que se van a transformar luego en príncipes, como vamos a ver, que van a poder obrar ahora como sultanes musulmanes eh, dirigiendo el gobierno, ¿no? Los predicadores sufis van a formar parte de este sincretismo místico entre el Islam y las creencias locales, ¿sí? Van a ser parte de la corte,
van a confrontar con los estados que existían hacia el interior, a estos amos de comercio, en un progresivo enfrentamiento y van a terminar triunfando. Salvo en la isla de Bali que vimos al principio, esta pequeña isla en el centro del archipiélago indonesio de Suna, salvo esa isla que va a permanecer hasta el día de hoy como una isla hindú budista, el resto va a ser parte de justamente en el mundo de la concentración de musulmanes más grande que existe, ¿no? La mayoría de los musulmanes en el mundo no se encuentran justamente en el mundo árabe, como dijimos en las clases anteriores, sino se encuentran progresivamente hacia Oriente, principalmente en la India y lo que es hoy Indonesia. ¿Sí? Acá vemos en la imagen la importancia del comercio halal, que es el comercio permitido, digamos, de lo permitido, muy parecido a la comida kosher, digamos, ¿no? Es lo permitido también. Pero volviendo a lo político, una particularidad que van a tener estos reinos y estos reyes en cuanto a su legitimidad es que van a continuar con esta aura que viene del hinduismo, que pasa por el budismo, ahora a través del islam, de semidivinidad, ¿no? Van a atribuirse ellos una pretendida descendencia ahora de Alejandro Magno. Acordémonos que estos comerciantes son árabes, pero también son persas, de ahí viene, y pasan por la India, de ahí viene esta reminiscencia con Alejandro Magno como rey divino. Y principalmente de estos van a ser justamente el rey Parameshwara, que va a ser el príncipe malayo del distrito de Palembang, que va de origen del imperio Srivijayan, que va a referirse a él mismo como Sultán Iskandar Shah, Iskandar, más precisamente, que es el nombre en persa de Alejandro Magno. El Islam, ¿sí? El tipo de Islam que se va a practicar en la región va a ser distinto al que se puede practicar hoy en Arabia Saudita, ¿no? Que es el ultra ortodoxo, carece prácticamente de ortodoxia y está muy teñido con el misticismo local, ¿sí? Va a ser una mixtura y mucho más aceptable para los pueblos locales, especialmente para el indonesio, y acá lo que vamos a ver hasta el día de hoy es un retiro del hinduismo que se va a conservar en el interior de las grandes islas de Sumatra y Java, y como dijimos en Bali, y en las costas de toda esta región va a dominar el Islam. Es muy curioso si uno va a Tailandia y a Malasia, que de un lado hacia la bahía interior de lo que es el Golfo de Tailandia va a encontrar con budismo, si uno va hacia el mar de Amán, hacia el otro lado de la península, se va a encontrar con Islam, ¿no? Esa convivencia. Que da cuenta justamente el viaje de Marco Polo, que en 1292 ya va a visitar Sumatra, ya de regreso a Venecia, se va a encontrar con un Islam prácticamente establecido y vemos acá la, la representación, ¿no? Ya temprana de una otredad musulmana como rendiendo culto a perros y animales y comiendo partes humanas, etc., ¿no? Totalmente contrario a también a Ibn Battuta, que va a visitar la región 100 años después que Marco Polo. Es en esta región es que va a existir los primeros sultanatos, y en especial el sultanato del Imperio de Malaca, ¿sí? Que va a tener una importancia trascendental. El auge de Malaca, ubicado entre la península de Malasia e Indonesia, dominando este mundo fragmentado, a través de esta ciudad que va a crecer a partir de 1300,
originaria de una banda de piratas que tiene su origen en Sumatra, dirigidos por este príncipe que se hacía llamar, ¿no? Heredero de Marco Polo, perdón, de Alejandro Magno, eh, que va a rebelarse contra el Mahapati, y existe la leyenda, ¿sí? La leyenda, por eso que en el símbolo de Malaca existe este pequeño ciervo ratón, ¿no? Tiene cuerpo y lomo de cabeza de ratón, pero tiene patas de ciervo, es muy particular, que justamente estaba este príncipe pirata tirado mirando cómo este ciervo ratón se le escabullía a un cocodrilo y no lo podía comer, y es por esto que justamente dijo, aquí vamos a establecer mi reino, que justamente no me van a poder agarrar ninguno de los grandes gobernantes regionales, ¿no? Y es aquí donde, ya convertido al Islam, y de esta forma va a incorporar a su servicio a toda comunidad de comerciantes ya musulmanes que existía en la región, se van a establecer en esta ciudad, se va a establecer en Malaca, con un gran puerto, que va a ser un centro internacional con presencia absolutamente cosmopolita de persas, tamiles, turcos, árabes, mujaratis, que a la vez van a establecer matrimonios mixtos entre sí y van a tener todos ellos presencia en la corte, una presencia también de una corte islámica. Durante el primer tiempo, la ciudad de Malaca va a depender del apoyo chino para poder establecerse y mantenerse entre las disputas territoriales locales. El, el emperador chino le va a dar título de rey a este príncipe, este rey le va a enviar tributos y va a ser recibido Zheng 3 veces en este puerto. Va a servir a los intereses de los Ming, y los Ming a la vez le van a permitir a él frenar el avance y pretensiones sobre la península de los tailandeses, y Malaca va a ir progresivamente consiguiendo el apoyo de sus vecinos, que se van a ir progresivamente convirtiendo al Islam. Esa ubicación estratégica le va a permitir convertirse en el centro del comercio regional, por el cual va a pasar todo el comercio que tiene que cruzar del Índico hacia el Mar de China, y de esta forma va a combatir a los vecinos hindúes de los reinos de Java y de Tailandia. Eh, Durante el siglo XV va a conquistar y va a someter el conjunto de la península, y durante el siglo XVII va a conquistar los restos de los importantes puertos de la isla de Sumatra, y salvo el sultanato de Bantam al oeste, que se va a mantener independiente, va a controlar todo el comercio de pimienta, y van a establecer, va a llegar tal su esplendor de Malaca que va a establecer contactos directos con la Meca, ¿sí? Marcando el carácter islámico y a la vez anti-europeo que va a tener esta ciudad. La ciudad va a contar con 4 grandes comunidades comerciantes, ¿sí? Dijimos ya el carácter cosmopolita, que va a dominar a la vez todos los mercados de las islas, inclusive de la China. Va a regular el comercio a través de los pesos y medidas, va a establecer normas y un funcionario a cargo para cada comunidad. Los ingresos del rey van a estar dependiendo de justamente los derechos portuarios, de la regulación de las licencias, las multas, las confiscaciones, los tributos, y a la vez el rey va a ser un comerciante más. Debajo del rey va a haber una pirámide jerárquica del primer ministro como juez y comandante militar, seguidos por aquellos que, el verdugo que aplica la justicia, el regulador de comercio, el almirante de la flota, el tesorero, y así sucesivamente, ¿no? Toda una pirámide gubernamental. Pero a la vez, dijimos, como es un rey que comercia y a la vez un reino centralmente preocupado por el comercio,
la corrupción va a andar siempre dando vueltas por la ambición de acumular riquezas que va a existir. Y esto luego va a tener sus consecuencias con la llegada de los portugueses, como los comerciantes le van a abrir paso a el avance de los portugueses en el reino de Malaca. Volviendo al archipiélago indonesio, ahí encontramos un conjunto de la desintegración de los imperios hindúes budistas. Vamos a encontrar con el ascenso del Islam la conformación de distintos sultanatos, como el sultanato de Aceh en el occidente de la isla de Sumatra, con un rey portuario, al igual que el rey de Malaca, que en este caso tiene el monopolio del comercio, y el particular sultanato de Brunei en 1400, un sultanato que sobrevive al día de hoy, ¿no? Con un gran esplendor, prácticamente sale en la revista Forbes, ¿no? El emperador, el sultán de Brunei, un reino absolutamente pequeño dentro de la isla de Borneo, pero con grandes desigualdades sociales, ¿no? Acá tenemos abajo una imagen de una mezquita y tenemos, alejándonos de esa mezquita, una vista aérea, el villorrio sobre el agua que existe, ¿no? La riqueza del sultanato es producto de los yacimientos petrolíficos que tiene. Hoy debe estar en crisis. Otros sultanatos son el sultanato de las Islas Célebres, sultanato de Ternate en las Islas Molucas y el reino hindú que va a sobrevivir. En la isla de Java va a predominar, como dijimos, el hinduismo y el islam va a llegar luego desde Malaca en el siglo XV. La penetración va a ser gradual sobre la isla de Java y los reinos hindúes van a perdurar hasta en el interior, sobre todo en el este. Vamos a Filipinas como último espacio de este gran archipiélago que estamos atravesando. Filipinas, el Islam va a penetrar en Filipinas en el siglo XV, desde la isla de Borneo y desde las Islas Célebes, por parte del comercio llevado por indios y árabes, especialmente en Mindanao y Jolo Sulu, donde van a existir principados islámicos. Acá lo tenemos dividido en la imagen, las islas de todo este gran archipiélago filipino, que van a continuar siendo islas con influencia sintoísta, islas con influencia hinduista y islas con influencia ya prácticamente con estados musulmanes. ¿Sí? La penetración va a ser pacífica, llegando a mayores grados de civilización que las civilizaciones autóctonas, pero la civilización autóctona que siempre va a perdurar dentro de esta diversidad de islas y mundo fragmentado, que por sí ya es un archipiélago, es el barangays, que son las comunidades locales dirigidas por un dato, que es el señor o el jefe tribal local, ¿no? Una de las características de estas islas es la importancia de los barcos, la construcción de los barcos, que luego con la llegada de los españoles a la región, la invasión propiamente española en la región, van a continuar. Una particularidad es que justamente con la llegada de los españoles va a reprimir el Islam dentro de las islas y van a prohibir el comercio con comerciantes árabes y musulmanes. Por tanto, esto se va a volcar luego a la piratería y de ahí va a venir lo que conocemos como los escritos de Salgari, eh, el, el tigre de Malasia, ¿no? El famoso tigre de Malasia.
Bueno, acá llegamos a la última parte, que es el puntapié para la clase siguiente, que es el comercio en Asia Sudoriental y la progresiva intervención europea con la particular e inicial intervención portuguesa, ¿no? Los europeos aparecen en la región a partir del siglo XVI y tienen preponderancia a partir del siglo XVII, XVIII. Los primeros en aparecer son los portugueses, que encuentran ya un desarrollo económico, un complejo sistema comercial y de navegación que va desde Malaca, dijimos, con el centro comercial regional, pero que este centro comercial va a tener influencia y va a llegar hasta las zonas de África Oriental y sobre todo a China. Los portugueses no van a hacer nada para cambiar este sistema, salvo integrarse a él como un elemento más que eh, en la región, como vimos, va a haber una progresiva y constante juxtaposición de nuevos actores, nuevas culturas que se incorporan. Bueno, estos vienen a afincarse con nuevos establecimientos comerciales con su avanzada. Tampoco los portugueses con su llegada, tampoco van a incrementar el volumen del comercio regional, sino que van a seguir siendo parte del comercio de productos esencialmente suntuarios, de pequeñas cantidades, dirigidos por comerciantes privados o mercaderes itinerantes en mercados aislados que van desde Japón hasta el Mar Rojo. Estos comerciantes, ¿sí? Van a depender siempre, recordemos, volvemos al inicio de la clase, de los vientos de los bolsones, y por tanto van a necesitar, para esperar los vientos que los lleven a otras costas, establecerse en el lugar, ¿no? Y estos vientos van a regir el comercio y por tanto las fluctuaciones de precios van a ser importantes, producto de la posibilidad de comercial o no comercial. Los portugueses van a arribar luego que en 1498 van a lograr bordear el Cabo de Nueva Esperanza, o sea, van a lograr dar la vuelta por el sur de África, desde la actual Sudáfrica, llegando a Kapadaburu, en Kapadak, hoy en lo que es cerca de Calcuta, en la India. Calicut, en la India. Al poco tiempo después, en 1510, el almirante Alfonso Alburquerque va a tocar y ocupar Goa en la India y va a establecer así la capital india portuguesa y el centro del comercio en el Índico de los portugueses. Los portugueses van a ir adquiriendo cada vez mayor importancia dentro de las mercancías en la India y van a ir exportando mercancías indias y exportando mercancías indonesias para tratar de controlar el comercio, cosa que nunca lo van a lograr. La particularidad del comercio portugués es que es un comercio dirigido también desde el rey portugués, o sea que tiene el monopolio del comercio, aunque esto no implique que los comerciantes portugueses no hagan contrabando justamente en Portugal y en Europa de los productos que comerciaban. La presencia portuguesa en Indonesia y en la península de Malasia va desde el siglo XVI hasta la llegada de los holandeses en el siglo XVIII, ¿no? Se van a establecer en factorías, dijimos, y van tanto portugueses como la presencia creciente de holandeses a partir del siglo XVII va a tender a desestabilizar las grandes áreas de comercio y a la vez van a expoliar los recursos naturales de la región, ¿no? El objetivo del comercio de estos de portugueses o holandeses es reemplazar justamente a los comerciantes locales orientales por ellos mismos. Un ejemplo de esto lo van a dar los españoles también, cuando se establejan en Manila, Filipinas, en 1571, cuando van a hacer el comercio, la imagen por acá, a ver si la encuentro, no, después la muestro.
el comercio de plata directamente desde Acapulco hasta Manila, el famoso galeón de Manila, que le va a permitir de esta forma a los españoles abrir el comercio directo con los chinos. En toda esta región no solo se comerciaba productos suntuarios, sino también, como dijimos antes, grandes cantidades de arroz, ¿sí? Que proveían a los principados de Bahía de alimento, centralmente arroz que provenía de Tailandia y Camboya. Este comercio, dijimos antes, para recapitular, estaba bajo monopolio de los gobernantes de estos príncipes de Bahía y monopolio en el sentido no solo ellos eran comerciantes, sino tenían que pasar por sus aduanas, y los portugueses, y acá viene lo central a remarcar, nunca van a poder construir su propio monopolio, no van a poder destruir los monopolios ya construidos por los comerciantes locales, ¿sí? Y nunca van a sobrepasar al comercio ya alcanzado por los propios chinos, japoneses, tailandeses, indios y árabes, ¿sí? Nunca los portugueses, a pesar de su incrustación en el comercio local, van a tener un papel relevante. Se van a limitar a levantar una serie de fortalezas en puntos claves en la región. En 1511, los portugueses van a conquistar Malaca justamente para tener un papel significativo en el comercio, y esto sí va a significar el inicio de un cambio radical en la región, que es el dominio o el paso necesario por Malaca para poder controlar el comercio, especialmente proveniente de China. Justamente tal importancia tenía Malaca que en 1641 los holandeses se la van a arrebatar a los portugueses. Aunque el comercio se hizo en nombre del rey, ¿no? Como dijimos, los comerciantes portugueses son funcionarios del rey, no dejaban de hacer comercio privado y por tanto a llenar sus propios bolsillos. A la vez, otro elemento importante que tiene que ver con la presencia portuguesa en la región y la presencia también española es que van a perseguir a los comerciantes musulmanes. Se va a practicar una guerra comercial religiosa, ¿sí? Para poder establecer a la vez el catolicismo en la región, lo que va a terminar provocando es que muchos comerciantes, no solo musulmanes, sino de otras congregaciones, se alejen de Malaca y así pierda también, vaya perdiendo relevancia en la importancia de los portugueses en la región. Lo que queremos significar acá es que la presencia portuguesa y española va a ir provocando un creciente choque con el Islam. La llegada de los portugueses se hace en un momento cuando los musulmanes ya están firmemente establecidos en la región, ¿sí? Y por tanto, la posibilidad de que los misioneros españoles y portugueses católicos no van a tener gran significancia para la conversión al catolicismo de las poblaciones ya establecidas. Acá vemos las expediciones, el Cabo Nueva Esperanza, las diferentes expediciones portuguesas. Un choque destacado lo van a tener justamente en las Islas Molucas. Las Islas Molucas son parte del archipiélago de las Islas Célebes, y donde ya existían sultanatos, dos grandes sultanatos musulmanes que a la vez tenían como vasallos al interior de las tribus de esas islas. La van a servir en primer lugar de productos de especies, especialmente la pimienta, y también la nuez moscada, que era también otro producto importante de estas islas, y el choque que se va a terminar produciendo, en primer lugar, por la sed de especies que tenían y por el inicio de la transformación rápida que quieren lograr los portugueses para extender la producción,
y quedarse con estos productos, pero también esto va a llevar a una crueldad y a un fanatismo religioso que van a tratar de esconder, y esto va a provocar justamente el levantamiento de los sultanes de la religión que van a terminar expulsando a los portugueses. A pesar de esto, el control portugués en el Índico y en el estrecho de Malaca va a durar poco, justamente, pero va a terminar siendo eficaz. ¿Por qué cuestiones? Primera cuestión, a los comerciantes árabes van a provocar que dejen de navegar hacia la China, o sea, le van a cortar las rutas de comercio. Justamente sus actividades solo van a poder seguir bajo control y permiso de Malaca, donde están asentados los portugueses. Cuando logran justamente los portugueses la exportación del algodón de la India del Este, ¿sí? Que va a ser enviado a África para ser cambiado por marfil y oro, y el algodón que va a ser enviado a Indonesia para ser cambiado por especies. Malaca va a seguir siendo, bajo control portugués, el principal puerto de Asia Sudoriental, y en 1550, producto de la guerra entre China y Japón, los portugueses van a lograr construir un nuevo puerto, ahora en la China continental, donde se van a poder establecer y van a lograr ser intermediarios entre la plata japonesa y la seda china, ¿no? Que le va a traer justamente grandes beneficios. A partir del siglo XVII, en Indonesia va a vivirse la expansión de la BOC, que es la Compañía de las Indias Orientales holandesa. Va a ser la llegada de los holandeses, que van a tener como base Batavi, actual Yakarta, que es la capital de Indonesia, y van a ir construyendo su propio principado mercantil. Ya vamos a ver en la clase siguiente la gran diferencia que va a existir entre el comercio de los españoles y los portugueses, del comercio que van a empezar a inaugurar, que es el comercio a través de una compañía comercial, que la inauguran los holandeses, pero la van a continuar por sobre todo los británicos. Los, los holandeses van a lograr dominar la corte del sultán Maratán en 1555 en la isla de Java, y luego expandirse en la isla de Sumatra recién en el siglo XIX. Acá vemos los distintos productos como el clavo de olor, la nuez moscada, pero también estaños, diamantes, que van a tener como centro el comercio de la boca, y que va a recorrer los grandes mares y océanos en el siglo XVI y XVII. Para finalizar, lo que decíamos antes, si tratábamos de buscar esta diapositiva, los españoles van a conquistar Filipinas en 1571, y es así que van a establecer una supremacía política y también policial sobre el resto de las comunidades del lugar, de Filipinas, y van a comenzar la evangelización, una evangelización que va a tener ahora sí resultados, prácticamente transformando a Filipinas en la única región preponderantemente católica, apostólica y romana de toda Asia oriental. Y a la vez en Manila van a establecer la base de comercio para el intercambio con Nueva España, ¿sí? México, actual México, con base en Acapulco, en un galeón que va a recorrer todo el Océano Pacífico, llevando oro y plata hacia Asia Oriental y volviendo con los productos elaborados, también productos primarios, por ejemplo, como el té, de la China continental. Los españoles, al igual que los portugueses, deseaban a la vez hacer riquezas y extender, salvar almas, ¿no? Con la evangelización. Y esto lo van a hacer con
la ayuda de la espada, ¿sí? A través del dominio político, los frailes españoles van a controlar las almas y los comerciantes españoles van a controlar el comercio. Esta Manila así va a formar parte de la extensión del comercio que vimos, que era del Índico y del mar oriental de la China, va a expandirse ahora sí este comercio en forma global con este galeón de Manila, donde se va a unificar a través de este cruce del Pacífico a América, ¿no? Y donde podemos establecer junto con el puerto de Goa, Macao, Formosa, eh, en las islas y en la China continental, toda una gran ruta se va a comprender ahora sí a América dentro de la conformación de rutas globales que va a recorrer todo el globo terráqueo, donde hay que incorporar cada vez en forma más creciente el rol y el papel destacado que va a tener el comercio por parte de los mercaderes europeos. Bueno, con esto damos cierre a la clase del sudeste asiático y dejamos los elementos acá ya esbozados para la clase que viene. Hasta pronto.